volver a resaltar los objetivos de la clase, es decir, describir las clasificaciones más utilizadas para valorar la evidencia en cuanto a la fuerza del grado de recomendación y el nivel de evidencia en el ámbito de la práctica clínica en salud. Analizando pues las principales diferencias y las aplicaciones para elegir la mejor clasificación que se adapte a las necesidades clínicas particulares y de esta manera pues poder tomar decisiones clínicas en salud basando la práctica pues en la mejor evidencia disponible. Bueno, es muy claro que la comunidad médica y odontológica siempre pues se esfuerza y se interesa en ofrecer la mejor atención en salud a sus pacientes. Sin embargo, pues con la gran cantidad de información que existe, pues la práctica clínica ha sido fundamentalmente empírica. Por eso, como antecedentes en medicina basada en la evidencia, los profesionales de la salud constantemente nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre en nuestro hecho profesional. Y pues los avances tecnológicos han incorporado a nuestra práctica clínica habitual por mecanismos no siempre rigurosos, con influencia de factores económicos, sociales y culturales, lo que nos permite que accedamos a la mejor evidencia clínica disponible. Y pues la práctica clínica, como otros aspectos de la vida moderna, está siempre influenciada por aspectos científicos, políticos y económicos, así como por el deseo de satisfacer pues, las expectativas de los enfermos, de nuestros pacientes, y a veces el bienestar de los pacientes puede quedar relegado pues, en un segundo plano. Entonces, teniendo en cuenta el fenómeno de la democratización del conocimiento, con un mayor acceso del paciente a fuentes de información, con la subsiguiente crisis del modelo paternalista, de la democratización del conocimiento y la globalización del conocimiento, pues le permite al paciente acceder a fuentes de información. Y esto produce una crisis en el modelo paternalista de atención en salud en cuanto a la relación médico-paciente y una creciente autonomía del paciente. Entonces, estas razones han obligado a justificar las indicaciones, todo lo que es los tratamientos médicos, las terapias, pues basándonos en evidencia científica, que sean externas y que sean contrastables y demostrables. Por eso es la mejor calidad de la evidencia científica disponible en el conocimiento. Entonces, pues el objetivo es ofrecer una asistencia clínica personalizada, pero científicamente válida, que sea intrínseco a la práctica odontológica actual, con el propósito de mejorar la calidad de la práctica clínica. Aquí vimos cómo es un poco la historia de la medicina basada en la evidencia, con el emperador Qianlong de la dinastía Qing, que durante su imperio aplicaban el método Kaosheng, es decir, basado en la práctica de la investigación probatoria para atender a todos sus pacientes. Probablemente esta es una de los orígenes de la medicina basada en la evidencia. Más adelante, Pierre-Alexandre Charles-Louis introdujo la méthode numérique y él empezó a cuantificar y a determinar la frecuencia de los diferentes tipos de tratamiento que se llevan a cabo en medicina. Y con su método, pues Pierre-Louis lo que trató fue de valorar la eficacia de los tratamientos. Más adelante, después de que Pierre-Louis creó la medicina de la observación, donde empezó a cuantificar los tratamientos, sobre todo los tratamientos exitosos, vino Gordon Guyatt, quien acuñó por vez primera la expresión de medicina basada en la evidencia, en un club de revistas que él hizo para el Colegio Americano de Médicos. ¿Sí? En un club de revistas, él lo hizo en el 1991, y precisamente Gordon Guyatt fue la persona que creó el grupo GRADE, ¿sí? The Grading of Recommendation Assessment, en la Universidad de McMaster. Aquí tiene una publicación. Gordon Guyatt es uno de los que más tiene publicaciones en el mundo. Posteriormente vino el profesor David Sackett en 1996 y ya él definió la medicina basada en pruebas o la medicina basada en evidencia. Él dio bastantes definiciones, como por ejemplo integrar la experiencia clínica individual
con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistemática. Él salió de Canadá, de la Universidad de McMaster, y fue trasladado al Centro Oxford de Medicina Basada en la Evidencia, pues donde él creó ese centro de medicina basada en la evidencia. Posteriormente, entonces, él junto con Archie Cochrane del Reino Unido y con Alban Feinstein de los Estados Unidos, que sentaron las bases de la epidemiología clínica moderna. Los objetivos de la medicina basada en la evidencia, pues es básicamente que en la práctica clínica asistencial con nuestros pacientes, además de la experiencia clínica particular y de las habilidades clínicas propias de cada practicante, de cada profesional de la salud, médico, odontólogo o enfermero, los profesionales o las profesionales sepan aplicar de manera adecuada los resultados de la investigación científica en su práctica médica y odontológica, por ejemplo, con el propósito de mejorar la calidad y la efectividad en términos de salud. De esa manera, entonces, la medicina basada en la evidencia para la práctica se basa en una triada donde se tiene en cuenta la mejor evidencia científica disponible, la experiencia clínica particular, el conocimiento y la habilidad del profesional de la salud y las preferencias y los valores del paciente. Y esto se aplica según los niveles de evidencia de lo que se esté buscando en cuanto a los tratamientos. Entonces, ¿cuál es la metodología para ejercer una atención en salud basada en la evidencia, en la mejor evidencia disponible? Pues básicamente se trata de localizar con la máxima eficiencia las mejores evidencias científicas con las que responder. Es decir, hay una metodología basada en la estrategia PICO, pero les recuerdo que hay que buscar en ciertos recursos, en ciertos sitios, la mejor evidencia disponible. Valorar críticamente la validez y utilidad de los estudios seleccionados, o sea, usted recoge una serie de estudios y hace una lectura crítica de la evidencia y después valora la aplicabilidad de los estudios que usted seleccionó al contexto clínico particular. Entonces, básicamente aquí está toda la metodología que se incorpora y seguimos en esa tónica, pues nos vamos a dar cuenta que pueden elaborarse guías de práctica clínicas que se elaboran por diversos motivos, ¿sí? Que son basadas en estudios basados en evidencia, según diferentes niveles de evidencia, basados en revisiones sistemáticas, metaanálisis, o por ejemplo basados en ensayos clínicos controlados, aleatorizados, o basados, por ejemplo, en estudios de corte, en estudios de causa y control. Bueno, según el nivel de evidencia, uno va descendiendo en la pirámide de la evidencia. Y estas guías se elaboran por diferentes razones, como ustedes lo están viendo aquí. Por ejemplo, cuando hay un problema de salud importante con un impacto importante en la morbimortalidad, o cuando hay una variación, una variabilidad en la práctica clínica por la existencia de áreas de incertidumbre, o sea, se aplican diferentes tratamientos para el mismo tipo de patología. O cuando, por ejemplo, aparecen técnicas de tratamientos novedosos, como ya hemos visto, y así también por otros criterios, como cuando son prioridad para los sistemas nacionales de salud. Entonces, precisamente existe un crecimiento exponencial en todo lo que es la información en salud y pues eso lleva a que haya una variación en los tratamientos que se ofrecen en las diferentes áreas del conocimiento clínico. Entonces esto hace que haya una ausencia de una garantía de inclusión de información científica relevante. Por esa razón es necesario integrar esa información científica para que sea manejable por todas las personas a nivel mundial. De ese modo, una guía práctica clínica son herramientas que con base al tratamiento de la información científica disponible, pues permiten recomendar el tipo de práctica clínica más adecuado en el momento que haya que abordar un problema de salud o una condición clínica específica, desarrollando recomendaciones para los profesionales y para ayudar a los profesionales y a los pacientes a tomar decisiones sobre la mejor tipo de tratamiento o atención en salud, la más adecuada, la más apropiada, basada en la mejor evidencia disponible. Lo que hacen es reducir entonces estas guías de práctica clínica, la variabilidad y mejorar la práctica clínica. Entonces, existen diferentes tipos de instrumentos
como por ejemplo las guías de práctica clínica y unas metodologías de búsqueda de la información en recursos apropiados para desarrollar estas guías. Aquí estamos viendo el proceso de actualización de una guía cuando haya que llevarse a cabo. Entonces se valora la necesidad de actualizar la guía, qué tipo de actualización es necesaria, ya miraremos, ¿sí? En cuanto hay que retirarla, hay que actualizarla, hay que cambiarla completamente. Se delimita el alcance y los objetivos de la guía, se crea un grupo que va a elaborar esa guía de práctica clínica, se formula la pregunta clínica clave que sea bien formulada para poder hacer la estrategia de búsqueda y efectuar una rigurosa búsqueda bibliográfica bajo la estrategia PICO. Esto permite que en los diferentes recursos disponibles, como por ejemplo en Trip Database, ¿sí? O por ejemplo en Embase, o en PubMed, o en Dynamite, o en epistemónicos, podamos buscar esas referencias y recoger, seleccionar unos artículos que cumplan con unos criterios de inclusión y de esa manera podamos llevar a cabo una evaluación crítica de la literatura, un análisis crítico de la literatura y hacer una síntesis de la mejor evidencia disponible. Después actualizamos la guía de práctica clínica, hacemos una serie de recomendaciones, sometemos esa guía de práctica clínica a una revisión externa para poderla llevar a cabo en publicación. Entonces, para actualizar una guía, pues hay 3 preguntas esenciales, básicas, que podrían plantearse para saber si hay que actualizar o no la guía. Posteriormente, se evalúa el tipo de actualización por consenso, si es una actualización completa, una parcial, o si hay que retirar la guía, definitivamente. Entonces, se delimitan los alcances, los objetivos de la guía y de esa manera, por ejemplo, aplicamos la clasificación de la evidencia y los diferentes tipos de estudios. Es decir, esto se conoce con el nombre de jerarquización de la evidencia, porque existe un incremento significativo en la investigación clínica basada en la evidencia que permite como pilar fundamental toma de decisiones para los tratamientos en salud, para atención a los pacientes. Sin embargo, no todos los conocimientos que provienen de artículos científicos tienen el mismo impacto o valor en la toma de decisiones clínicas. Entonces, existen diferentes grupos que se encargan de hacer niveles de evidencia y grados de recomendación. Por ejemplo, el Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford o GRADE de Gordon Guyatt, que queda en McMaster, pero existen en otras instituciones como en Escocia, en Estados Unidos o en Canadá. En ese sentido, pues entonces, antes de que usted aplique un método riguroso para recoger y formular la evidencia científica en torno a una pregunta, pues usted tiene que tener en cuenta estos criterios recomendándose. Primero, asigna los artículos seleccionados en algún escenario clínico, o sea, que usted va a investigar, porque tiene que ser una pregunta clínica. En cuanto a pregunta, a la naturaleza de la pregunta es en cuanto a tratamiento, prevención, etiología, patología, trauma, pronóstico, historia natural, diagnóstico diferencial, estudios económicos, análisis de decisión o, por ejemplo, análisis de pruebas diagnósticas. Y esto le permite a usted elegir la guía de usuario o las pautas de lectura crítica de acuerdo a la naturaleza de la pregunta, para lo cual va a evaluar cada artículo. Y después identifique el escenario en el que corresponde catalogar el artículo que usted seleccionó o los artículos y aplica el tipo de diseño del estudio en cuestión y escoge usted la propuesta del grupo sobre nivel de evidencia y grado de recomendación. Posteriormente, entonces, usted lo que puede hacer pues, es mirar en cuanto a la calidad de la evidencia, el nivel de la evidencia, o sea, qué tipo de evidencia usted encontró en esa búsqueda rigurosa, con esa metodología precisa basada en la estrategia PICO y en recursos que sean adecuados para buscar esa evidencia. Y la calidad de esa manera nos indica hasta qué punto nuestra confianza en la estimación del efecto es adecuada para apoyar una recomendación en la práctica clínica. Y la fuerza del grado de recomendación pues nos indica hasta qué punto podemos confiar si poner en práctica la recomendación nos conlleva en la práctica clínica más beneficios que riesgos para poderla traspolar a nuestros pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, un método. Este es el método de la red escocesa, ¿sí? Donde se saben los parámetros, las guías intercolegiadas escocesas. Y este método SIGN,
que mira los niveles de evidencia, desarrolla guías de práctica clínica basadas en la evidencia, realizadas por el Servicio para el Servicio Nacional de la Salud de Escocia. Y todos estos estudios, estas guías, pues derivan de revisiones sistemáticas que han sido seleccionadas de la literatura científica en diferentes recursos que hayan sido evaluados o que no sean evaluados, y se diseñan como un vehículo para acelerar la traducción del nuevo conocimiento en acción, es decir, que todos evitar la variabilidad en la práctica clínica. Y eso mejora los resultados relevantes para los pacientes. Posteriormente, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, se miran los diferentes tipos de diseños de estudios que tienen en cuenta, bien sea revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos clínicos controlados, aleatorizados o no, o el menor nivel de evidencia, que es la opinión de expertos, lo cual pues eso no tiene una buena evidencia. Se evalúa el riesgo de sesgo de los estudios y se les da diferentes tipos de cruces, 2 cruces, una cruz o ninguna cruz, cuando cumplen todos los o la mayoría de los criterios de la calidad metodológica, pues se considera que tienen 2 cruces y tienen un bajo nivel de riesgo de sesgo. En este sentido, según estas guías de la red intercolegiada escocesa, pues si ustedes observan acá, se observan los diferentes niveles de evidencia, ¿sí? 1++, 1 más, 1 menos, 2++, 2 más, donde 1++ es el mayor nivel de evidencia de los estudios que encontramos cuando son metaanálisis de alta calidad o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. Y en el cuarto, la calificación de nivel de evidencia 4, cuando los que encontramos son opiniones de expertos. Entonces, pues, esto no tiene un buen nivel de evidencia. Y la fuerza de grado de recomendación puede ser A, B, C, D, donde A es el grado mayor de recomendación y donde en A encontramos al menos un metaanálisis, una revisión sistemática o un ensayo clínico controlado calificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía de práctica clínica, o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+, 1 más, y con una gran consistencia entre ellos. Eso es A, el mayor grado de recomendación. Quiere decir que aquí se puede aplicar a un contexto clínico particular, probablemente. Y D, cuando la evidencia de la calidad es de 3 o 4, o sea, los estudios se basan en estudios no analíticos, por ejemplo, series de casos, reportes de casos, casos clínicos, opiniones de expertos. Y en la evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 más, son bajo nivel de evidencia. De esa manera, así es como se pueden aplicar estos métodos para extrapolarlos a nuestra práctica clínica en particular. Y aquí también tenemos el método GRADE, que es un sistema para clasificar la evidencia de la fuerza de recomendación aplicable a una amplia gama de intervenciones terapéuticas, una amplia gama de tratamientos clínicos. Este se elaboró por el grupo de la Universidad de McMaster, aquí tenemos el link para acceder, y fue elaborado con base en la experiencia previa con otras herramientas existentes para conseguir un sistema pues, más razonable y ampliamente aplicable. Aquí tenemos entonces, más adelante vamos viendo, el método GRADE lo aplican básicamente bastantes instituciones, como estamos viendo ahí. En ese sentido, entonces, si seguimos analizando, el método GRADE tiene una amplia difusión y una amplia aceptación en el ámbito internacional. Como ustedes se dieron cuenta, es un sistema riguroso, transparente y estructurado. Aborda las limitaciones de manera juiciosa de otros sistemas de clasificación de nivel de evidencia y grados de recomendación. Además tiene un software que se puede descargar libre, que se llama Grade Pro, pero este software requiere pues, una capacitación del usuario, una formación específica y tiene mayor complejidad. Ya para terminar, aquí estamos viendo entonces cómo observamos los diferentes grados de recomendación, donde se sopesan los beneficios contra los riesgos y cargas. Se evalúa la calidad metodológica que apoya la evidencia según el nivel 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, donde 1A es el mayor, y las implicaciones para la práctica clínica. Esto es sumamente importante porque la principal diferencia de este sistema en relación con otros es que GRADE no valora la calidad de un estudio individual, sino que le da un valor a la evidencia para una medida de un resultado en particular a partir de varios estudios primarios. Esto es sumamente importante. Y ya para terminar, aquí tenemos el algoritmo
para la evaluación del método GRADE, que nos permite pues sacar y clasificar la mejor evidencia. Y aquí los factores que se tienen en cuenta: el impacto en la fuerza de grado de recomendación. Por ejemplo, se sopesa el balance entre beneficios y riesgos. Cuanto mayor sea la diferencia, pues es más justificable hacer una recomendación fuerte. Y cuando menor sea la diferencia, pues está más justificado una recomendación débil para que el tratamiento se aplique hacia la práctica clínica. ¿Sí? Aquí miramos la calidad de la evidencia. A mayor calidad de la evidencia, mayor probabilidad de recomendar fuertemente esos estudios en la práctica clínica. Se miran los valores y las preferencias, entonces la variabilidad, la incertidumbre en los valores y preferencias, entonces es mayor probabilidad de formular una recomendación débil. Esto es solo para las preferencias del paciente. Y el costo, precio, uso de recursos. Cuanto más elevado sea el costo de una intervención, pues es menos probable que una recomendación fuerte hacia la aplicabilidad de ese tratamiento en la práctica clínica en particular sea justificada. Y finalmente, pues aquí vamos a recomendar la metodología que se utiliza en el enfoque GRADE. Entonces se formula la pregunta bajo la estrategia PICO, se seleccionan los resultados en los recursos más apropiados, donde se busca metaanálisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos controlados, y se clasifica la importancia, se evalúan, se leen los artículos seleccionados, se someten con el software, se ejecuta bajo el software Grade Pro, se mira si el nivel de evidencia es alto, bajo, muy bajo, y se va siguiendo toda esta serie de pautas donde el grupo que está haciendo la evaluación evalúa si sí o si no el nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación para aplicarlo en la práctica clínica en particular. Perfectamente, este es un breve resumen de la clase que vimos sobre jerarquización de la evidencia. Espero que hagan preguntas.